Muy buenas tardes, queridos alumnos de esta subclase de Procedimiento Civil 1. Vamos a continuar en el día de hoy con el desarrollo del contenido de su programa y en esta ocasión vamos a hablar todo lo relacionado a las primeras unidades de su programa de Procedimiento Civil 1. En esta ocasión vamos a hablar sobre los conceptos que son elementales para el estudio del procedimiento civil, como lo es la definición del procedimiento, cuál es la utilidad que se obtiene de dominar el concepto entre procedimiento y proceso, cuáles son las características que conlleva este tipo de procedimiento entre los particulares, su naturaleza jurídica, el contenido, tipos de procedimiento y las fuentes donde se nutre este procedimiento civil. Para luego abordar todo lo relacionado con la unidad número 2 respecto a todo lo que tiene que ver con la organización judicial, es decir, la jurisdicción. Cómo se rige la jurisdicción en materia civil, aspectos relevantes que establece la Constitución Dominicana, como el Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial, quien lo está liderando desde el punto de vista de la Constitución, cuáles son los diferentes órdenes de tribunales que, de acuerdo a sus características y complejidad en cuanto a materia, se le están reservados en el ordenamiento jurídico de la materia civil, el Consejo Nacional de la Magistratura, cuál es la finalidad. Vamos a ver también el principio del doble grado de jurisdicción, la repartición de los tribunales en el orden civil en la República Dominicana y cuál es la diferencia entre lo que es la división de distritos judiciales, departamentos judiciales y la división municipal para los juzgados de paz. Para finalizar nuestra disertación en el día de hoy, con lo que es la unidad número 3, todo lo relacionado con los jueces, los métodos de selección, cómo se designan, cuáles son los deberes, los derechos que tienen los mismos. Y para ello, nos vamos a auxiliar con una diapositiva que yo les he presentado para el día de hoy. Y arrancamos con mucha alegría estas clases que ustedes van a tener a su disposición en la plataforma virtual de aprendizaje de la Pucamaima. Voy a tratar de compartir pantalla. Ustedes en un momento van a poder ver lo que les voy a compartir. Empezamos nuestro estudio del procedimiento civil con lo que es la parte generalizada de lo que es la introducción al estudio del procedimiento. Y fíjense, siempre es importante saber que cuando surge un litigio, el sistema jurídico del procedimiento permite a los litigantes tener el control de las situaciones a través de esa facultad que les reconoce la ley de acudir ante los tribunales del orden civil para dirimir sus conflictos. Según el doctrinario Artañán Pérez Méndez, la convivencia pacífica de las partes implica precisamente que éstas tengan el respeto a lo que es el debido proceso de ley, estableciendo un procedimiento que deben de agotar para que las mismas puedan acudir ante estos tribunales y no se hagan justicia por sí mismos, evitando de esta forma el caos y la intranquilidad, poniendo los derechos que les deben ser respetados a las partes en manos de un representante del Estado, que es el Poder Judicial. En buen derecho, el procedimiento civil reviste de unos rasgos que es la unidad que vamos a desarrollar en esta ocasión, y vamos a empezar tratando lo que es la diferencia entre los conceptos de proceso y procedimiento. La doctrina más relevante establece que el proceso viene siendo el todo. Es una fórmula generalizada para indicar que se está refiriendo a una parte de una instancia que conocerá de ese litigio
y que implica tomar en cuenta la suma de todos los actos mediante los cuales se constituye y se desarrolla la relación jurídica con el apoderamiento del tribunal. Así las cosas, tenemos procesos de orden público dentro del área civil, procesos penales que conllevan características propias que establece el Código Procesal Penal, tenemos procesos laborales que implica las controversias que se llevan ante los tribunales de trabajo entre empleadores y trabajadores, y obviamente el proceso civil, que dentro de él se reconoce una serie de procedimientos que la ley le atribuye a ciertos tribunales para su conocimiento. Es por esta razón la importancia de saber la diferencia entre esos dos conceptos, porque aunque técnicamente ustedes no puedan determinar algún tipo de relevancia entre las terminologías de proceso y procedimiento, para un correcto uso del lenguaje técnico jurídico, específicamente del área civil, es importante que se sepa la diferencia. Entonces, proceso vendría siendo aquel conjunto que engloba a su vez elementos como lo es el procedimiento. El procedimiento, en sentido estricto, significa no solamente la composición externa o el desarrollo del proceso en una determinada fase. También comprende relaciones jurídicas que se establecen entre sujetos procesales con la finalidad de yo ubicarme dentro de la instancia, en qué momento me encuentro para determinar si va bien o no esos pasos a través de los actos que establece la ley. Por ejemplo, dentro del procedimiento de partición de bienes tenemos tres fases. La primera fase del procedimiento de partición culmina con una sentencia declarativa que ordena o no la partición de los bienes. Una segunda fase dentro del procedimiento que homologa los informes periciales que fueron designados mediante una sentencia previa. Y por último, la tercera fase, que culmina con la venta en pública subasta, ya sea ante el notario designado o ya sea ante el propio tribunal que se autocomisiona para conocer la partición de bienes, que en sí es un procedimiento. A grandes rasgos, la diferencia podemos establecer que el proceso es un todo y que está formado por un conjunto de actos procesales, mientras que el procedimiento es el modo o manera de cómo se va desenvolviendo el proceso, así como también los trámites a que está sujeto y la manera de sustanciarlo, que puede ser de conocimiento abreviado, sumario, ejecutivo y no contencioso. Para Eduardo Couture, con claridad, establece que el proceso es la totalidad, es la unidad, mientras que el procedimiento es la sucesión de actos, y añade que el proceso es la sucesión de estos actos hacia el fin de la cosa juzgada. Tenemos entonces procedimiento que se agotó en primera instancia y el procedimiento que se agotó en segunda instancia, y así por el estilo. ¿Cuál es la utilidad de saber la diferencia entre los conceptos de proceso y procedimiento? Desde el punto de vista del estudio en cuanto a doctrina del procedimiento, el correcto uso del término de procedimiento permite a los litigantes el control de la situación. También permite que los mismos puedan acudir ante los tribunales conforme a los procedimientos preestablecidos, y las partes someter sus pretensiones según las reglas previamente adoptadas en el Código de Procedimiento Civil y en las diversas leyes que rigen la materia, que tienen un carácter de orden público.
También el procedimiento es una prenda de paz social, en tanto cuanto las partes no se hacen justicia por sus propias manos, sino que reservan el conocimiento de la solución de su controversia mediante la sujeción a un procedimiento civil preestablecido. Es por ello que es una disciplina autónoma, totalmente distinta e independiente a lo que es otras disciplinas, como es el derecho civil sustantivo. El procedimiento es la parte del derecho privado que estudia las actuaciones que se deben de agotar para culminar una relación jurídica que se decide llevar a cabo por ante el orden judicial. También es necesario que ustedes sepan que hay procedimientos del orden contencioso y procedimiento gracioso. Entre las características que podemos resaltar en el procedimiento civil, establecemos la primera. El mismo tiene un carácter subjetivo dominado por el principio dispositivo. ¿Qué significa esto? Que el alcance de las pretensiones de las partes son las mismas que impulsarán, y solamente cuando el pedimento o la parte que se esté tratando tenga un carácter de orden público, el juez puede intervenir de oficio. El principio dispositivo alude a que son las partes las que impulsan la acción. El contenido y alcance de la acción en justicia estará en lo que es la demanda introductiva de instancia y los escritos de defensa que pueda promover el demandado y la demanda el demandante. Ahora bien, aquí tengo que detenerme y resaltar que de cara a la Constitución, específicamente la modificación que se le hizo en el año 2010, cada día más el juez, a mi humilde entender, en aras de salvaguardar lo que es la tutela judicial efectiva, se les reconoce un rol más activo en materia civil. Es por esta razón que el principio dispositivo, si bien trata de que el juez no falle ni ultra ni extra petita en la instrucción del proceso que se está llevando a cabo por ese juez, este principio dispositivo se encuentra un poquito limitado, pues hay que reconocer que desde el año 1978, a través de la ley 834, se le reconoce al juzgador la facultad de ordenar de manera oficiosa o facultativa medidas de instrucción como informativos, comparecencia, peritajes, descenso a lugares, etc. Otra de las características que tiene el procedimiento civil es que las partes tienen la iniciativa e impulsan el proceso y tratan de terminarlo con una sentencia o una decisión final. Es decir, que si bien el principio dispositivo alude a que son las partes las que determinan el alcance a través de sus pretensiones, el verdadero impulso, que hay una ligera diferencia entre lo que es el principio de impulsión procesal y dispositivo, son las partes. Si las partes quieren o desean modificar las pretensiones que han sido promovidas a través de una demanda introductiva de instancia, lo deben hacer a través de los actos procesales que establecen la ley, por ejemplo, a través de demandas incidentales. Si proviene de la parte demandante, a través de una demanda adicional. Y si proviene de la parte demandada, a través de demandas reconvencionales. Y si provienen de terceros, a través de demandas en intervención, ya sea voluntaria, si esa iniciativa de ese tercero, o forzosa, si son una de las partes instanciadas de manera principal que lo trae al proceso civil. Tiene un carácter supletorio, es otra de las características del procedimiento civil, pues
cuando otra materia, como la laboral, el procedimiento que se lleva ante la jurisdicción inmobiliaria, incluso el proceso penal, cuando el legislador no llene los espacios procedimentales en el sentido de que la proposición normativa no reúna a cabalidad los pasos para finalizar esa actuación en sede judicial, este procedimiento civil se podrá utilizar de manera supletoria y así complementar lo que dejó de decir ese otro proceso o lo que remite ese otro proceso respecto al procedimiento civil. Es un derecho imperativo, pues otra de las características es que no se le deja el libre albedrío a las partes para que ellas adopten las normas que entiendan de lugar. Con eso no quiero confundirles en el sentido de que sí, en materia civil, los métodos alternos de solución de conflictos están abiertos en todo estado de causa y las partes pueden llegar a un acuerdo. Lo que no pueden es manejar de manera antojadiza las normas del procedimiento civil para que, mediante su antojo o sus pretensiones, no sean limitadas por ese procedimiento que establece la ley y que debe ser de manera muy celosa aplicado por los jueces. Y por último, dentro de las características, debo reconocer que es un derecho muy formal, diría yo, muy burocrático, en tanto cuanto se rige por una serie de disposiciones que encaminan a los litigantes a estar obligatoriamente representados por abogados especialistas, obviamente en materia civil, o al menos abogados en ejercicio, donde se le debe dar un poder de representación. Debe de acudir ante los tribunales con la indumentaria que establece la ley 821 de organización judicial, es decir, con toga, birrete, camisa, corbata negra. Las notificaciones de los actos propios, unas se hacen mediante el Ministerio de Alguacil, como es el acto de emplazamiento, otras se hacen por acto de abogado a abogado, que son los actos de recordatorios o avenir, o algún otro acto donde se les recuerda a las partes que no ha comparecido sin justa causa la nueva fijación de la audiencia cuando una anterior se ha cancelado. Es decir, que a diferencia del procedimiento, por ejemplo, que se lleva ante los juzgados de paz, que es más personalizado, el procedimiento civil que se lleva a cabo por ante los juzgados de primera instancia y las cortes de apelación es extremadamente formalista. Una vez conocido las características que establece la doctrina para el procedimiento civil, vamos a ver cómo está compuesto el procedimiento civil. Y yo les había adelantado que el contenido del procedimiento civil se divide, y asimismo lo está nuestro programa de procedimiento civil 1, en tres grandes dimensiones. La primera dimensión abarcaría todo el estudio de lo que es la acción en justicia, que habla sobre la forma en que debe de apoderarse los tribunales a través de las actuaciones reguladas por el Código de Procedimiento Civil a pena de nulidad. El segundo contenido principal del procedimiento civil sería la jurisdicción, que se encargará de estudiar lo que es la competencia en materia civil, dividida en dos grandes modalidades, básicamente en la competencia en razón de la materia y la competencia en razón del domicilio del demandado.
A través de la jurisdicción vamos a conocer todo lo que es el ordenamiento jurídico civil, es decir, la organización judicial y el orden de nuestros tribunales. Pero una tercera y no menos importante dimensión del contenido del procedimiento civil, vamos a ver todo lo relacionado a la instancia, que es el vínculo mediante el cual se crea, aunque de forma imaginaria, entre lo que es en principio el demandante y el demandado. Desde que se abre la instancia, empiezan los plazos y a través de ello, las partes deben de agotar una serie de actuaciones que pueden repercutir en lo que es el desarrollo de la instancia. Puede que las partes sustituyan sus abogados o puede que una de ellas fallezca o puede que por el tiempo que se viene conociendo esa instancia, la misma se puede solicitar la extinción. Es así como la instancia puede atacarse mediante diversos incidentes que le son propios y que vamos a ver de manera generalizada en este procedimiento civil 1 y de manera detallada ya para la parte de procedimiento civil 2. Si bien es cierto que es importante conocer estos tres aspectos del procedimiento civil como contenido a desarrollar, es decir, la acción, la jurisdicción y la instancia, es pertinente también comentarles que el procedimiento se nutre de fuentes, así como el derecho, se nutre de lo que es la ley, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. El procedimiento tiene sus fuentes principales que aquí les proyectos. Tenemos que empezar a raíz de la Constitución, vuelvo y les repito, que se modificó en el 2010, el principio de supremacía constitucional implica que la principal fuente, no solamente del procedimiento civil, sino del derecho como tal, a través de sus diferentes materias, lo es la Constitución Dominicana. Nuestra jerarquía de ley, de fuentes de leyes, que tiene una pirámide que viene del modelo kelseniano, establece en su cúspide la Constitución, las leyes, luego las resoluciones y después los decretos. En ese tenor, desde mi punto de vista, la Constitución Dominicana es la principal fuente de todas las materias, incluyendo el procedimiento civil como una materia autónoma, como habíamos dicho anteriormente. Pero en la práctica, y desde un punto de vista ya más estricto, el procedimiento civil se nutre del Código de Procedimiento Civil, porque ahí vamos a ver todos los pasos, los plazos, la forma de cómo se apodera un tribunal y cómo se culmina con ese procedimiento. La ley de organización judicial es importante y el Código Civil también lo es, pero básicamente el Código de Procedimiento Civil es la fuente legal más importante para desarrollar esta materia de procedimiento civil. Ahora vamos a desarrollar los principios rectores que caracterizan el procedimiento civil. Los principios son axiomas generalmente aceptados por los ordenamientos jurídicos que no necesitan de una proposición normativa. Simplemente están allí, hay que respetarlos. Cuando la ley no necesariamente hable, por ejemplo, todo el mundo sabe que las partes hay que tratarlas bajo un axioma o un principio de igualdad. La igualdad, más que un principio, un valor que promueve nuestra Constitución.
La ley específicamente no tiene que dictar una norma, una proposición normativa que establezca o que defina lo que es la igualdad. Sin embargo, nosotros como usuarios o sujetos auxiliares de la justicia entendemos que la igualdad es un principio. Es decir, que no necesariamente debe estar definida o desarrollada por pasos y plazos, como lo es el procedimiento civil ordinario para su aplicación. Entonces, estas características que deben contemplar los auxiliares de la justicia en materia civil, dígase, abogados, alguaciles, secretarios y obviamente los jueces, son los principios que van a regir el proceso civil. El primer principio, que ustedes ya lo conocen, es el principio de contradicción. Los jueces no podemos conocer de ningún asunto contencioso, sino mediante un previo requisito indispensable de apoderamiento a través de una demanda introductiva de instancia, que se hace a través de un acto procesal que se denomina el acto de emplazamiento. Para poder celebrar un juicio y que obviamente la parte demandada pueda asistir a ese juicio, como le llaman también a esa causa, se necesita previamente que se haya notificado la demanda a fin de poner a las partes en condiciones de discutir en un plano de igualdad y de contradictoriedad, es decir, que una sepa lo que está alegando la otra, es necesario que se haya notificado esa demanda introductiva de instancia. La contradicción es una característica o un principio rector del proceso civil. Otro de los principios rectores es la publicidad, esencial para la función jurisdiccional, no solamente en el ámbito civil, en el ámbito penal, laboral, comercial, todos los procesos. En sede jurisdiccional, la tendencia es que las partes, a través de la aplicación o la sujeción de una celebración de un juicio, como su nombre lo indica, público, oral y contradictorio, se desarrolle esas pretensiones de las partes. Es por ello que la publicidad en materia civil, usted la ve desde el momento en que las audiencias se celebran a puertas abiertas, a menos que no se trate de algún asunto de familia como los divorcios, donde la ley de manera expresa prohíbe la celebración de esas audiencias públicas. Es por eso que desde que un juez emite una sentencia, la ciudadanía tiene acceso al contenido de esa sentencia. Por ello, cuando se va a ejecutar una sentencia, se prevé unos procedimientos de ejecución públicos que implican muchas veces publicaciones en periódicos de circulación nacional, intervención del Ministerio Público para el otorgamiento de la fuerza pública y obviamente la asistencia de un ministerial o alguacil que va a guiar por las actuaciones y también auxiliar al juez. En este caso, el juez no interviene en la ejecución, sino que ordena, sino al Ministerio Público en la ejecución de esa sentencia. Otro de los principios que empecé mi disertación en el área de los principios, la igualdad, no solamente se refiere a que todos somos iguales ante la ley, sino a la igualdad de armas en el proceso. El principio de igualdad consagra que todos los individuos, sin distinción de persona, de nacimiento, de clase, de religión, de color de la tez, de creencias, tendencias, gustos, preferencias políticas, religiosas o sexuales, tengan que recibir un trato diferente respecto a la otra persona, que se pone
en ese estrado como el ring de pelea. No se debe de discriminar a nadie. La tendencia es cada día más garantizar la equidad a través del tratamiento igualitario de las partes instanciadas. Y otro de los principios rectores que caracteriza lo que es la función específicamente del juez, no solamente en el área civil, sino en todas las áreas que se desarrolla la actividad jurisdiccional, es el principio de imparcialidad. La imparcialidad es un principio que principalmente caracteriza la función del juez. En su actividad, el juez no puede tener otro motivo o pretexto que no sea la aplicación de la Constitución y las leyes. Por ello, existe lo que es, y ustedes lo van a ver más adelante, el incidente de la recusación que pueden promover las partes o la facultad de inhibición que puede presentar el juez para evitar conocer el caso. ¿Con la finalidad de qué? De que ese juez no viole lo que es el principio de imparcialidad. El juez no puede, bajo ningún pretexto, decidir o dar una sentencia por dádivas, por amiguismo, incluso por enemistad. Cuando haya una de las causas que establece, creo que el artículo 78 del Código de Procedimiento Civil, ahora mismo no recuerdo bien el artículo, lo voy a buscar por aquí, espérense. El 78 siempre yo lo confundo con el Código Procesal Penal, pero específicamente las causas de la recusación están contenidas del artículo 378 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Y lo que busca es garantizar la imparcialidad. Otro de los principios es el principio de inmediación, que alude a la sujeción de las partes para que sea conocido su proceso por un juez natural. Para fallar con idoneidad, el juez debería de obtener durante el desarrollo del proceso un conocimiento directo, no solamente de los alegatos de las partes, sino también de las pruebas. Debo reconocer que si bien es cierto en materia civil, durante el proceso, lo puede conocer un juez distinto al que tome la decisión, en materia penal, este principio de inmediación se aplica de manera más tajante que en materia civil. La tendencia es que en la medida en el juez de lo civil que haya instruido el proceso, es el juez natural que con más espontaneidad, que con más justeza puede conocer la causa que se le ha sometido. Pero nada impide, y aquí hago la aclaración nuevamente, de que sea otro juez distinto el que adopte la decisión una vez el caso haya quedado en estado de recibir el fallo. Otro de los principios rectores es el principio de la inmutabilidad. Este principio alude a que el proceso debe, en principio, mantenerse de manera inalterable. Es decir, lo ideal es que las pretensiones que fueron promovidas por las partes, específicamente la parte demandante, a través de su acto de emplazamiento, sean idénticas desde su inicio hasta su fin. Y lo mismo respecto a la parte demandada, lo ideal es que no haya sorpresas y que, por ejemplo, cuando el demandado vaya a promover lo que son las excepciones del procedimiento que tienden a declarar irregular el procedimiento, a medida que vayan surgiendo, ese demandado la debe presentar de manera simultánea. La inmutabilidad, entonces, lo que trata de evitar que hayan sorpresas o hayan actuaciones chicaneras o malintencionadas, desleales, lo que se denomina deslealtad procesal.
Sin embargo, si bien es cierto, el principio es la inmutabilidad del proceso, no menos cierto es que las partes pueden modificar sus pretensiones a través de actuaciones que permite la ley. Por ejemplo, como yo les decía anteriormente, el demandante puede modificar sus pretensiones contenidas en su demanda introductiva a través de una demanda adicional. Es decir, puede modificar el monto de la solicitud de condenaciones, puede ampliar las pretensiones, estableciendo que no solamente desea la ejecución, sino que se ordene la resolución del contrato. Es decir, que puede modificar las pretensiones. Y lo mismo pasa con la parte demandada, que simple y llanamente no debe, si quiere, no se limitaría solamente a solicitar el rechazo de la demanda pura y simplemente, sino que puede promover lo que son sus pretensiones reconvencionales. Tenemos así entonces lo que es el último principio, que es el principio del doble grado de jurisdicción, que es el derecho que tienen las partes de atacar las decisiones pronunciadas por un tribunal, llevada o como consecuencias de sus demandas. Pero aquí hago un detenimiento para que ustedes sepan el alcance. El principio de doble grado de jurisdicción no se debe limitar a lo que es la garantía que establece la Constitución como tutela judicial efectiva en el artículo 69 de el recurso de apelación como una tutela. Pues es bien sabido que aunque el principio de doble grado de jurisdicción es un axioma, es un derecho, es una facultad, una prerrogativa del litigante en el procedimiento civil, no tiene un arrastre constitucional para el área civil, como sí lo tiene para el área penal. Es decir, que cuando el legislador en materia civil lo cierra, lo va a decir. Por ejemplo, el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil limita la interposición del recurso de apelación para los procesos o instancia, valga la redundancia, en instancia única, donde el único recurso extraordinario para poder modificar esa decisión rendida en única instancia sería el recurso de casación por ante la Suprema Corte de Justicia. Vuelvo y les aclaro, aunque el principio de doble grado de jurisdicción tenga un carácter de orden público, no tiene un carácter constitucional. De ahí que la ley, como vamos a ver más adelante cuando veamos el contenido de los recursos, en unos ordinarios, en otros extraordinarios, específicamente el recurso de apelación, la ley puede limitarlo, es decir, dictar cuando está cerrado para que se abra otro tipo de recurso que no sea ese específicamente de la apelación. Hasta aquí esta primera unidad introductoria del procedimiento civil 1, en donde pudimos ver todo lo relacionado a conceptos que vamos a ir aprendiendo en este primer encuentro de su materia de procedimiento civil. Esta grabación va a estar disponible, perdónenme el día de hoy que he tenido mucho contratiempo en cuanto a la pronunciación, estará disponible en la PBA y voy a hacer una prueba en otros canales para ver si quedó de manera correcta para que los que se pierdan las clases sincrónicas puedan tener en todo tiempo acceso a este tipo de clases. Nos vemos en otra ocasión y hasta la próxima.